Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Jake Long, el dragón occidental. Es como un sol, es muy veloz, es el de quien siempre se hablará, dragón occidental. Si bien la serie la conocemos en Latinoamérica como El Dragón Occidental, lo cierto es que su título original es American Dragon, por su traducción Dragón Americano, y de hecho en España su título original fue conservado. Es tan fuerte, American Dragon. ¡Adelante! Contrario a las peticiones de Disney, los escritores quisieron que el programa tuviera una historia ordenada, es decir, no querían que la serie fuera simplemente un grupo de episodios independientes que pueden ser vistos en cualquier orden. No, querían crear una gran historia en la que poco a poco los personajes fueran evolucionando. Como saben, el apellido de Jake es Long, que en chino esto significa dragón. De hecho, los que sean fanáticos de Dragon Ball seguramente conocerán a Shenlong, que por su traducción significaría Dios Dragón. El nombre del abuelo es Lao Chi, que en chino significa maestro, aunque este símbolo que forma su nombre también puede usarse como un término de respeto para una persona vieja o sabia. Originalmente la madre también tendría poderes de dragón, y su esposo conocía perfectamente el secreto familiar. Sin embargo, con esta idea, los poderes de Jake se sentían menos especiales, así que se decidió que la madre no tuviera poderes, y que el padre de la familia no estuviera enterado de la magia que lo rodeaba, ya que con esto se podría crear más drama y diversión. Bien, ¿quién quiere ensalada? La transformación de Lao Chi se basa en la representación de un dragón chino tradicional, pues como verán su apariencia es delgada y no posee alas, pero aún así tiene la capacidad de volar. Hailey, la hermana de Jake, debe su nombre a Hailey Scott Mathers, la hija de Eminem, y es que uno de los escritores es un gran fanático del rapero. La idea principal que se tenía de El Cazador era que sería un asesino independiente de criaturas mágicas, pero después surgió la idea de convertirlo en el líder de un misterioso grupo de guerreros que habían jurado cazar a las criaturas mágicas, en especial a los dragones. Al principio, Rose, el interés amoroso de Jake, sería una especie de periodista escolar, muy al estilo de Lois Lane de Superman. Pero después los escritores cambiaron de idea, y pensaron que las grandes historias de amor se definen por los obstáculos que las separan. Cuanto más grandes sean los obstáculos, más improbable parece su relación. Entonces, ¿cuál sería el mayor obstáculo para Jake? Pues que su amada chica resultara ser una cazadragones. En un episodio conocemos a un personaje llamado Pandarus, el cual es un millonario rubio de Nueva York con una vestimenta siempre elegante y que se le conoce como el mago de Wall Street, quien además cuenta con una gran torre con su propio nombre. ¿Les parece conocido? Pues este personaje está basado en Donald Trump, quien antes de volverse presidente de los Estados Unidos ya era sumamente conocido en el mundo empresarial. En el episodio de la fiesta de Halloween vemos a dos porristas vestidas con el mismo uniforme que las animadoras de Middleton, la escuela de Kim Possible. En el 2002, Disney produjo la serie Fillmore. Quizás algunos no la recuerden mucho, pero en ella había un personaje femenino llamado Ingrid. Y como los escritores trabajaron en dicha serie, decidieron incluir un cameo del personaje en un episodio de Jake Long. Al igual que Recreo, Kim Possible y la familia Proud, esta serie también tuvo un crossover con Lilo y Stitch. En una parte, Gantu secuestra a Jake al pensar que se trata de un experimento, y en este punto, Jake rompe la cuarta pared. Un momento, ¿asteroides? ¿Naves espaciales? Nuestro programa es de salvar criaturas mágicas, no de ciencia ficción. Yo me largo de aquí. Y mientras tanto, el abuelo estaba coqueteando con la señora Hasagawa.
Seguramente se acordarán de Brandy y el Señor Bigotes, serie que fue cancelada en el 2006. Y es que ese año Disney Channel se enfrentó ante la decisión de cuál de estas dos series seguirían, ya que al parecer no había suficiente presupuesto para cubrir la animación de ambos programas. Así que el canal decidió renovar solo a Jake Long. Los que hayan visto Cartoon Network por ahí como por el 2006, quizás recuerden la serie La vida y obra de Juniper Lee. Por supuesto, claramente hay grandes similitudes entre estas dos series. Entonces, por aquella época surgió la pregunta de quién le había copiado a quién. Pero lo cierto es que ninguno se copió del otro. Ambas series se estrenaron en el mismo año y por pequeños meses de diferencia. Y es que al momento de la producción, cuando se estaban creando los primeros borradores de ambas series, ninguna sabía que la otra se estaba creando justamente al mismo tiempo. Y solo se dieron cuenta de que la otra serie existía cuando ambas fueron estrenadas. Por lo que sí, aunque no lo parezca, parece que todo se trató de una gran casualidad. Pero vaya que mucha. Para la segunda temporada, la serie sufrió un cambio drástico en su animación. A algunos no les importó tanto, pero a otros este cambio sí que les resultó bastante desagradable, hasta el punto de dejar de ver la serie simplemente por esa razón. No se sabe con exactitud qué fue lo que motivó a todo este cambio, pero lo que sí se puede decir es que con la llegada de un nuevo director a la serie, es probable que su visión para el estilo del programa fuera distinta. Y también es necesario mencionar que esta nueva animación resultaba más económica que la de la primera temporada. Así que probablemente se tuvo que sacrificar un poco la animación para que la serie continuara. Durante la época del programa habían ocurrido graves incendios forestales en el estado de California, así que Disney, en su afán de lo políticamente correcto, quiso eliminarle a Jake la habilidad de escupir fuego. Sin embargo, los creadores se negaron completamente, porque el hecho de escupir fuego era parte esencial de su personaje y lo que caracteriza a los mitos de dragones en general. Así que después de un debate, los creadores pudieron conservar la habilidad de Jake. Por cuestiones de seguridad y para dar el buen ejemplo, se exigía que si a los personajes se les veía patinando, estos llevaran el casco y todo el equipo de protección. Pero llegó un punto en el que el estudio exigió que Jake, en su forma de dragón, siempre llevara casco. Porque ya saben, no vaya a ser que un niño se convierta en dragón y se le ocurra volar por ahí sin protección. O sea, no, era algo completamente absurdo que afortunadamente los escritores se negaron a aceptar. En la primera temporada la audiencia no tenía muy en claro cuáles eran las motivaciones del cazador. Así que para la segunda temporada, en el episodio en donde Jake viaja al pasado, nos contaron un poco más del origen del villano. Además de que le dieron un objetivo aún más claro, que sería el de reunir un grupo de cráneos mágicos, los cuales tenían un gran poder, pero de esto hablaremos más adelante. En la segunda temporada, el número de la tienda del abuelo es el 10048. Ese fue el código postal de las Torres Gemelas antes de los atentados del 11 de septiembre. Y es que al ser un programa en la ciudad de Nueva York, se quiso hacer un pequeño homenaje de esta manera. En la segunda temporada se intentó explorar una posible relación entre Trixie y Spud, esto para un poco de fanservice, ya que muchos querían ver a estos dos personajes juntos, pero después simplemente quedaron como amigos. Amigos y nada más, ¿verdad? ¡Eso mismo, amiga! La intro de la segunda temporada en el idioma original fue cantada por los Jonas Brothers, y es que en aquella época la banda estaba en sus primeros años. En el episodio en el que se infiltran en los sueños se puede ver una puerta con el nombre Nick Phillippi, una referencia al otro director de la segunda temporada que trabajó también en Kim Possible, y de hecho en aquella serie también tuvo algún que otro cameo animado.
Una de las cosas que recibió muchas críticas en el cambio de animación fue la forma dragón de Jake. Y es que, como verán en la segunda temporada, Jake se ve claramente más débil. Pero esta decisión al parecer fue más que todo creativa. Y es que si nos vamos a la mitología, la forma de Jake en la primera temporada parecía más a la de un dragón europeo, cuya apariencia es imponente y musculosa. Así que para la temporada 2 se le quiso dar una apariencia de dragón asiático, siendo así más apegado a sus orígenes por parte de su lado materno. En el episodio de los sueños antes mencionado, Rose descubre que el cazador la alejó de sus padres cuando ella nació, y que además tenía una gemela, aunque nunca se explicó qué le ocurrió. Pues cuando nos mostraron qué estaban haciendo sus padres en la actualidad, se les ve sin la otra hija. Anteriormente se había mostrado la marca de nacimiento del cazador en su mano, similar a la de Rose, pero para el episodio de la segunda temporada donde nos revelan su identidad, quisieron mostrar una marca de nacimiento aún más grande, ya saben, para darle un toque guerrero más atemorizante. Ahora vayamos a los cráneos aztecas. Estos fueron un grupo de artefactos sobrenaturales que si se reunían todos eran capaces de conceder deseos. Sí, muy al estilo de las esferas del dragón. Pero bueno, en el episodio en el que los logran reunir, Rose traiciona al cazador y pide la destrucción de todo el clan, incluyendo ella. Y Jake, para salvarla, pide que ella nunca hubiera sido raptada. Por lo tanto, sus recuerdos de Jake fueron eliminados, de tal forma que ella podría estar feliz con su verdadera familia. Sin embargo, Disney opinó que todo esto resultaría confuso para algunos espectadores, así que el estudio le pidió a los creadores que mandaran a Rose bien lejos y que su personaje ya no apareciera tanto. Cuando el padre de Jake finalmente descubre el secreto familiar, él hace una pregunta que busca bromear un poco con los espectadores, pues se cuestiona algo que seguramente parte de la audiencia se habrá preguntado alguna vez. Hay una cosa que no entiendo. Cuando se convierten en dragones, ¿qué pasa con sus ropas? Se tenía pensado que para la tercera temporada el dragón oscuro fuera la gran amenaza. Sin embargo, como la serie no iba a ser renovada, tuvieron que apresurar las cosas en la misma segunda temporada y crear rápidamente el episodio final, donde Rose recupera la memoria y ayuda a Jake y los demás dragones a derrotar al dragón oscuro. La verdad es que todo esto resultó bastante rápido y terminó generando un final insatisfactorio entre los fanáticos. Nunca se confirmó una razón oficial por la cual el programa fue cancelado, pero el creador comentó en su página web que hay muchas consideraciones que el canal toma en cuenta para saber si sigue o no un programa. Entre ellas están los costos de producción y la competencia con otras series. Y al parecer Jake Long no cumplía con estas características. Fue así como la audiencia tuvo que despedirse del dragón occidental. Siempre supe que había algo mágico en mi familia. Créeme, tú también tienes algo mágico. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Daniel, Lizzy Samayoa, Damián de Mera y Sebastián Pérez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.